Procedemos a la votación. Por lo tanto, queda aprobada dicha ley y ahora turno. Dos de las leyes aprobadas por las Cortes de Aragón en 2021 suponen, en diferente medida, un impacto en la economía de los ciudadanos. La prestación aragonesa complementaria se aprobó para sustituir al ya extinto ingreso aragonés de inserción. Tendrá un carácter subsidiario cuando el ingreso mínimo vital sea denegado y se detecte que la persona o unidad de convivencia no cuenta con los recursos suficientes como para hacer frente a necesidades básicas. La Ley de Regulación del Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales supuso la derogación del conocido ICA en favor del IMAR. Con él se introduce una reducción del 9,2% en el término fijo y se incorpora como novedad la progresividad de la tarifa variable en el uso doméstico. Este nuevo impuesto se limita al saneamiento y depuración de las aguas residuales urbanas. Que se ha realizado este proyecto. Debates curiosos en la ponencia, en los que en ocasiones... El Parlamento aragonés ha aprobado en 2021 dos leyes relacionadas con la adaptación de la administración pública a los nuevos tiempos y en concreto a los cambios que ha supuesto la era digital. La de simplificación administrativa permite reducir la burocracia y avanzar en la implantación de la administración electrónica y el teletrabajo. Además, se favorecen las declaraciones responsables y la comunicación en lugar de las autorizaciones previas y se impone el silencio positivo. La Ley de Organización y Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico tiene como objetivo conseguir una regulación más clara y ordenada de la Administración y regular su funcionamiento electrónico para adaptarse a los modelos de gestión más exigentes que han surgido. Una de las novedades es la creación de un registro de entes de la comunidad para aglutinar toda su información. La reforma es una reforma muy técnica. Estamos, por tanto, ante una ley marco que... Ya entrando en materia hoy. En este 2021, el Código del Derecho Foral ha sido modificado en dos ocasiones. La primera tenía como objetivo adaptar la norma al Pacto de Estado contra la Violencia de Género en materia de asistencia psicológica a menores. De esta forma, en caso de que exista sentencia condenatoria contra uno de los progenitores por atentar contra los hijos comunes o contra el otro progenitor, bastará con el consentimiento de este último para que el menor reciba asistencia psicológica. La segunda modificación del derecho foral también supuso la actualización de la Ley de Patrimonio. Su aprobación supone que los inmuebles vacíos, así como los saldos y depósitos abandonados, pasen a pertenecer a la Comunidad de Aragón y no al patrimonio del Estado, una situación que se dará si no estaban en posesión de alguna persona a título de propietaria. Su gestión, administración y explotación corresponderá al departamento competente en materia de patrimonio. Decretos leyes o decretos legislativos. Naturalmente, dotarles de una herramienta como es. Afrontamos un debate muy importante. La modificación de la Ley de Tasas y Precios Públicos de Aragón y la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón cierran este resumen legislativo de 2021. La aprobación de la primera de ellas incluye entre los medios de pago de las tasas y precios públicos el uso de la tarjeta de crédito o débito. Además, se establece una exención a favor de los órganos que integran la estructura de los departamentos de la Administración. Por último, la modificación del título 8 de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón regula la iniciativa legislativa y su potestad para dictar normas con rango de ley. Una de las novedades es que se recoge la posibilidad de que las iniciativas legislativas o reglamentarias sigan una tramitación de urgencia para reducir los plazos a la mitad, no siendo necesaria la consulta pública.